Saludos cordiales. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes la quinta parte de Juan 1.1 en la Morfosintaxis griega. Los trinitarios esgrimen en la segunda oración cuando dice que el verbo estaba con Dios. Y vamos a hablar acerca de la preposición, qué función tiene la preposición en griego que aparece en la segunda cláusula de Juan 1.1. Y vamos a utilizar, para ser más enfático, la frase prostonseon. Pros ton seon. Ahí está. Vamos a circular pros. Pros es una preposición de moción, no es estática, porque las preposiciones por moción son las que van de un punto de partida hacia adelante. Por eso es que la interlineal de Francisco La Cueva, griego-español, traduce la preposición pros hacia. Y hay un problema, porque los trinitarios esgrimen que esta preposición es de compañía, pero no puede ser de compañía. Sin embargo, Francisco La Cueva la pone como locativa. Cuando usted va al libro de Daniel Wallace, Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, por Daniel Wallace y Daniel Steffen, vamos a ver en la página 261, hay un recuadro, hay un esquema de cómo él pone la preposición pros. Si ustedes pueden ver aquí, él señala con dos flechas la preposición eis y pros. Estas dos son de moción, no son estáticas. Las preposiciones estáticas es, por ejemplo, peri es una preposición estática, huper es una preposición estática, epi es una preposición estática, para es una preposición estática. Todas las que están señaladas con flecha son de moción, como la preposición dia, la preposición ek, la preposición apo, para, hei pros y la preposición aná. Aquí están. Son las que tienen flecha. En el caso de pros, dice Daniel Wallace en la página 265, dice, hay preposiciones estáticas y de moción. Las preposiciones estáticas expresan un estado y la preposición de moción, que es pros, esta, que aparece en Juan 1.1, en la segunda oración, prostonseon, el verbo estaba hacia Dios. Algunas traducciones lo traduce como ante, junto o con, o delante, en algunas veces en algunas traducciones. Dice que las preposiciones de moción expresan un movimiento. En la figura, las preposiciones de moción tienen flechas, a priori, como había señalado aquí en el esquema, y las estáticas están sin flecha. Una preposición estática puede darse con un verbo de movimiento y una preposición de moción con un verbo estático. ¿Ok? Y aquí pone Lucas 6:47. Todo el que viene a mí, tas ho ergomenos pros me. Aquí está, prosme. Entonces, el verbo copulativo en, dice aquí, viene siendo un verbo en movimiento. Si el verbo que es Jesús, porque ellos dicen que el verbo es Dios, es Jesús, estaba, como dice Francisco La Cueva, la interlineal de Francisco La Cueva, hacia el Dios, hay dos dioses. Hay dos individuos. ¿Por qué razón? Si vamos a la página para ser más exacto, 272. Aquí viene la proposición pros, porque pros siempre rige un acusativo.
Pero Francisco de la Cueva lo pone como locativo. ¿Por qué locativo? Porque la traducción al español de pros, según este erudito, es hacia. Entonces, hacia con verbos que comunican y expresan la persona que recibe un mensaje. ¿Cómo explicamos esto? Entonces, Francisco de la Cueva está mal. También la preposición pros puede ser temporal, hacia un periodo de tiempo, puede ser de oposición contra, o puede ser de asociación. Ahí es donde viene el problema de los trinitarios. De posición. Asociación con, como la Reina Valera del 60, que traduce pros por con. En compañía. Con verbos que aplican una situación, la preposición indica algo acompañado con la situación. Muy bien. Vamos a utilizar la lógica. Imagínense que yo vengo con un amigo llamado Juan. Franklin estaba con Juan en el parque. Sí, yo estaba en compañía con Juan en el parque. Pero eso no significa que yo y Juan seamos ontológicamente una misma persona. Hay una compañía, pero eso no significa nada, porque ese es el disparate más grande que sostienen los trinitarios. Vamos a suponer que pros sea de asociación, como dice Daniel Gual aquí, que expresa la compañía en la situación. El verbo estaba en compañía con el Dios. Si está en compañía, hay dos dioses. Vamos a explicar un poco más lógicamente. Juan 1.1. O sea, Jesús en Juan 1.1, como dicen ellos, era Dios, según la tercera oración. Jesús es Dios. Vamos a pensar como piensan ellos. Jesús es Dios. ¿Ok? Según la tercera cláusula, el verbo era Dios. Entonces, Jesús es Dios. Y Jehová, que es el Padre, es Dios. ¿Verdad? Pero ellos dicen que es el mismo Dios, ontológico. Esto se llama ontología. Ontología, que tiene que ver con sustancia, esencia y naturaleza. Es sustancialmente, ontológicamente. El Padre y el Hijo es el mismo ser de Dios. Vamos a traducir Juan 1.1. Juan 1.1, la segunda oración. Vamos a eliminar la palabra logos y la vamos a sustituir por Dios, porque el logo es Dios, como dicen ellos. Entonces, el Dios estaba con el Dios. ¿Cuántos dioses hay aquí? El Dios estaba con el Dios. Vamos a traducirlo mejor como dicen ellos, la preposición pros. El Dios Logos, o el Dios Jesús, o el Dios Hijo, estaba en compañía con el Dios Padre o el Dios Jehová. Como quieran enfocarlo ellos. Es grave la situación. No se sostiene ni con la lógica, ni con la gramática, ni con la hermenéutica, ni con el exégesis. No se sostiene.
Si Logos lo sustituimos por Dios, en la segunda oración, si sustituimos Logos por Seos, entonces el texto diría, Joseos en proston seon. El Dios estaba hacia Dios. El Dios estaba ante Dios. El Dios estaba junto a Dios. El Dios estaba con Dios. Y el Dios estaba hacia Dios, como dice Francisco Lagoya. Aquí tengo en este libro, se llama El Logos, cuál es su verdadera identidad según el Evangelio de Epístola del apóstol Juan, basado en un estudio morfosintáctico del griego koiné. Muy bien. Aquí vamos a notar, primeramente, algo interesante acerca de la preposición pros. Y quiero darle algunos 10 traducciones, cómo traduce la preposición pros en Juan 1.1. La palabra España, que las iniciales es BLP, y la palabra estaba junto a Dios. Si yo estoy junto a Juan en el parque, yo no puedo ser Juan. Ni Juan puede ser yo. ¿Me entienden? Si Jesús es la palabra, es el logo, es el verbo, estaba con el Dios, no puede ser ese mismo Dios. Aunque sean dos personas diferentes, como enseñan los trinitarios, hay dos identidades, hay dos seres, no puede haber un ser. Porque el logo es un ser espiritual y el Padre es un ser espiritual. Estamos hablando de dos identidades completamente ontológicas. La Reina Valera de 1858 del Nuevo Testamento, y la palabra era acerca de Dios. La Biblia Reina Valera del 2000, y aquel que es, la palabra era con el Dios. La Biblia de Jerusalén, tercera edición, la palabra estaba junto a Dios. La Biblia católica latinoamericana, y la palabra estaba ante Dios. ¿Puede Dios estar antes de Él mismo? Si Jesús es Dios y es de la misma sustancia del Padre, ¿cómo hay dos sustancias, esencias separadas? Están separadas. Porque ellos dicen que dentro del ser ontológico del Dios verdadero subsisten tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y esas tres personas se componen de la misma sustancia, esencia y naturaleza. Entonces, en la segunda oración estamos viendo que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, pero con la diferencia que son dos individuos, son dos seres separados, distintos. La Nueva Biblia Española Católica en 1975, y la palabra se dirigía a Dios. ¿Cómo van a resolver este problema? Se dirigía. Recuerden que la preposición pros, ¿ok?, es de emoción, no es estática. Ahí en Juan 1.1. Es de emoción, no es estática. Según la página 265 de Anet Guala. Dice la Nácar Colunga, y el verbo estaba en Dios. ¡Wow! En Dios. Si el Hijo, según la Nácar Colunga, que lo utilizan mucho los trinitarios, tanto protestantes como católicos, estaba en Dios, y la preposición pros es traducido como en, preposición al español en, entonces eso traería más confusión, porque estaremos viendo la traducción Nácar Colunga, lo que está enseñando es la unicidad, y los unicitarios enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos en Dios, es la misma persona. Entonces la Nácar Colunga está diciendo que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Es la misma persona. No son dos personas diferentes como enseñan los trinitarios. Muy bien, seguimos.
La Biblia textual, tercera edición o cuarta edición, la última que hicieron, el logo estaba ante Dios. El libro del pueblo de Dios, que es católico también, católica, la palabra estaba junto a Dios, y la Biblia Serafín de Ausejo, 1975, que es una Biblia católica, y la palabra estaba junto a Dios. Aquí vemos realmente cómo se traduce pros, que es un acusativo en las distintas traducciones. Entonces, pros aparece 692 veces con acusativo, 7 con dativo y una con genitivo. En este caso. Sin embargo, la preposición pros, la expresión prostonseón, aparece en varios textos. Por ejemplo, uno de los textos que aparece la preposición prostonseón es Juan 13:3, que dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido, a Dios volvía. ¿Qué problema más grave en Juan 13:3? Aquí está, Juan 13:3. Dice Juan 13:3 que de Dios había salido y a Dios volvía. Quiere decir que el Hijo, el Dios Hijo ontológico, se desprendió del Dios ontológico del Padre, vino a la tierra y se manifestó en carne. Entonces estamos viendo una parte de Dios encarnada en la tierra y otra parte de Dios que quedó en los cielos en forma de espíritu. Cuando Cristo le dijo a la samaritana en Juan 4:24, Dios es un espíritu y hay que adorarlo con espíritu y verdad. Entonces una parte estaba en carne en la tierra, el Dios Hijo, y una parte estaba en espíritu, el Dios Padre. Eso es lo que quiere hacer entender Juan 13:3. La NBV, que es otra traducción, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Jaque mate. Ahí está la expresión prostonseón, la misma que aparece en la segunda oración de Juan 1:1. Otro texto, Hechos 4:24. Dice la traducción internacional: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos. Según la traducción NTV, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, o el Señor soberano, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Qué pasa aquí en este ejemplo? Según la frase prostonseón que aparece en el texto de Hechos 4:24 que hemos leído ahora, indica este pasaje bíblico que los creyentes oraron a Dios en dirección al cielo. Podemos entender entonces que los creyentes y Dios son de la misma sustancia, o que se puede traducir cara a cara, como algunos traductólogos, algunos seminaristas de griego, algunos apologistas trinitarios dicen que Dios estaba cara a cara con el Logos. El Logos estaba cara a cara con Dios, ahí en la segunda cláusula de Juan 1:1. Dice Hechos 24:16, aparece la expresión prostonseón. Dice la Reina Valera de 1960, y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La versión internacional, en todo esto procuro conservar siempre, dice el apóstol Pablo, limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres.
Estas dos traducciones trinitarias, la versión internacional y la Reina Valera del 60, si observamos que la proposición pros es traducido por antes y delante, entonces hay una distinción entre Dios y la humanidad. Hay una distinción. Entonces, si no hay una distinción, si ahí se refiere en compañía, o ahí quiere decir que el Padre y el Hijo, según Juan 1.1, es de la misma ontología sustancial de naturaleza y esencia, entonces podemos decir también que Dios y la humanidad son de la misma sustancia, esencia y naturaleza. O sea que la humanidad tiene la misma naturaleza del Padre. Y hay más casos, pero el último caso está en Apocalipsis 12.5. La Reina Valera, edición 2015. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. ¿Cuál es la expresión griega que aparece ahí? Prostonseón. Ahí aparece en el texto griego. Lo pueden consultar en cualquier interlineal de griego al español o cualquier texto griego. Netlalan, Huescorejor y Tichendor. Así que en estas traducciones, como hemos visto, es traducido pros, es traducido por con, hacia, para, junto o ante, indicando dirección. Entonces, en Juan 1.1, la segunda oración y la palabra estaba con Dios, no señala nada. No señala nada. Lo que señala es que Logos es una persona, es un ser distinto al ser del Padre. Eso es lo que está explicando el apóstol Juan. Entonces, los trinitarios caerían en un politeísmo. Porque al decir que el verbo era Dios y ese Dios estaba ante el Dios con artículo, articulado, sustantivo articulado, entonces son politeístas a máxima potencia. Espero que les haya gustado este video. Denle like al video, suscríbase al canal y dentro de poco vamos a hacer la sexta parte de Juan 1.1. No se lo pierdan, que pasen un feliz día y que Jehová los bendiga a todos ustedes. Hasta luego.